Hay casos que parecen accidentes, personas que se pierden, personas que toman una mala decisión, personas que terminan en un lugar equivocado en el peor momento posible. Pero a veces, algunos casos dejan demasiadas preguntas abiertas. Preguntas que décadas después siguen sin respuesta. Esta es la historia de 5 amigos que fueron a ver un partido de básquet en California. 5 hombres que tenían planes para el día siguiente. 5 hombres que estaban felices. 5 hombres que nunca regresaron a su casa. Lo que ocurrió aquella noche del 24 de febrero de 1978 sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de los Estados Unidos, porque cuando los investigadores encontraron las primeras pistas, nada, pero nada tenía sentido. Y cuanto más descubrían, más extraño se volvía todo. Mi nombre es Lucas y estos son los archivos Luqueva. La historia comienza en el condado de Yuba, California. Los protagonistas eran 5 amigos inseparables. Jack Madruga, de 30 años, era un veterano del ejército y dueño del automóvil que usarían esa noche. Responsable, tranquilo y considerado por todos como alguien confiable. Bill Sterling, de 29 años, amante de los deportes y muy cercano a su familia. Jack Wett, de 24 años, conocido por su buen humor y energía. Ted Weiger, de 32 años, quizás el más querido del grupo. Sus familiares lo describían como una persona amable y extremadamente sensible. Y finalmente, Gary Matías, de 25 años, el miembro más enigmático del grupo. Había servido en el ejército y tenía experiencia en supervivencia. También atravesaba problemas de salud, aunque según sus médicos se encontraba estable. Los 5 compartían una pasión por el deporte. Participaban en competencias organizadas para personas con discapacidades intelectuales. Y había algo muy importante. La mañana siguiente tenían un torneo muy querido por los 5. Lo esperaban desde hacía semanas. Sus uniformes estaban preparados. Las familias afirmaron después que ninguno habría abandonado voluntariamente ese compromiso. La tarde del 24 de febrero del año 1978, viajaron desde Marysville hasta Chico. Su objetivo era asistir a un partido universitario de básquet. Disfrutaron el encuentro, se divirtieron, comieron, pasaron una noche normal. Nada parecía fuera de lugar. Al finalizar el partido, realizaron una parada en una tienda. Compraron gaseosas, chocolates, papas fritas, snacks, y esa fue la última vez que los verían con vida. Poco después emprendieron el regreso. El trayecto hacia sus hogares era muy sencillo, lo conocían perfectamente. Sin embargo, algo ocurrió esa noche, algo que provocó que jamás regresaran. Dos días después comenzaron las búsquedas. Las familias estaban desesperadas, nadie entendía por qué no habían vuelto. Entonces apareció la primera pista, el automóvil de Jack Madruga. Fue encontrado en una zona montañosa remota cerca del Bosque Nacional Plumas. Cuando los investigadores llegaron al lugar, quedaron totalmente confundidos. El coche no estaba destruido, no había sufrido ningún tipo de accidente, no estaba enterrado en la nieve profunda, no estaba atascado y tenía combustible. De hecho, según los informes, podía arrancar sin problemas. ¿Por qué abandonarlo? Aquella pregunta marcaría todo el caso. Porque dejar el vehículo significó condenarse a caminar en medio de temperaturas bajo cero. Era una decisión incomprensible.
especialmente para alguien con experiencia militar como Gary Matías. Había otro detalle, uno muy importante. Los 5 amigos no deberían haber estado allí. La montaña se encontraba a más de 100 kilómetros de la ruta que debían seguir. Era completamente opuesto a su destino. No existía una razón lógica para que terminaran en ese lugar. No estaban de paso, no era un atajo, no había familiares viviendo allí. No había nada. Era como si alguien los hubiera llevado hacia la oscuridad, o como si estuvieran intentando escapar de algo. Aquí aparece uno de los elementos más inquietantes de toda esta historia, un hombre llamado Joseph Scone. Aquella noche también se encontraba en la montaña. Según su testimonio, sufrió un problema cardíaco mientras su vehículo estaba detenido. Mientras permanecía dentro del automóvil, observó algo extraño. Luces, muchas luces y personas. Afirmó escuchar voces e incluso creyó ver un grupo de individuos junto a otro vehículo. Sin embargo, debido a su estado físico, no podía acercarse. Con el paso de los años, muchos investigadores se preguntaron, ¿había visto a los 5 amigos? ¿O estaba observando algo completamente distinto? Nunca se pudo comprobar. Pasaron los meses, el invierno comenzó a retirarse y la nieve empezó a derretirse. Fue entonces cuando los equipos de búsqueda hicieron un descubrimiento aterrador. Encontraron restos humanos. Primero apareció Jack Madruga, luego Bill Sterling y después Jack Wett. Los cuerpos se encontraban dispersos, algunos habían muerto por hipotermia, otros mostraban signos de haber caminado durante largas distancias. A casi 30 kilómetros del automóvil apareció una construcción utilizada por el servicio forestal, un remolque destinado a trabajadores. Cuando los investigadores ingresaron encontraron algo imposible de explicar. Allí estaba Ted Weiger, muerto, pero eso no era lo extraño. Lo más extraño era todo lo que había a su alrededor. Había comida, muchísima comida, raciones militares, conservas, suministros, mantas, combustible, material suficiente para sobrevivir durante meses. Entonces, ¿qué pasó? Y sin embargo, gran parte permanecía intacta. La pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué alguien muriendo de hambre no utilizaría los recursos disponibles? ¿Por qué no encender el fuego regularmente? ¿Por qué no consumir toda la comida? Nadie lo pudo responder. La autopsia reveló algo escalofriante. Ted no había muerto inmediatamente, había sobrevivido durante semanas, tal vez incluso meses. Su barba había crecido, había perdido mucho peso, eso significaba que alguien estuvo con él, porque Ted padecía limitaciones físicas importantes. Necesitó ayuda para llegar hasta allí. Necesitó ayuda para mantenerse vivo. Pero cuando fue encontrado, estaba solo. Entonces surgió una pregunta aterradora. ¿Quién lo cuidó? Y lo más importante aún, ¿qué ocurrió con esa persona? Los investigadores lograron localizar a 4 integrantes del grupo, pero faltaba uno, Gary Matías. Jamás apareció, ni vivo ni muerto. Nunca lo encontraron, ni una sola prueba concluyente, ni un hueso, ni una prenda completa, ni una explicación. Desapareció por completo. Y eso alimentó todo tipo de teorías, porque algunos creen que murió en la montaña y que sus restos nunca fueron encontrados. Otros sostienen que fue el último sobreviviente. Hay quienes incluso afirman que abandonó el lugar y comenzó una nueva vida, pero no existe evidencia de ninguna de esas hipótesis.
Dentro de las teorías que podemos hablar, existen las siguientes. Algunos hablan acerca de un error fatal, los 5 tomaron una ruta equivocada, se perdieron y lamentablemente el frío hizo el resto. Otros hablan que huyeron de algo, que quizás vieron algo, tal vez alguien los amenazó, tal vez presenciaron un delito. No existen pruebas, pero explicaría por qué dejaron un coche perfectamente funcional. Otra de las teorías lo involucra a Gary Matías. Debido a su experiencia militar, algunos creen que el grupo siguió sus indicaciones. Si Gary se equivocó, todos terminarían atrapados. Sin embargo, también explica los comportamientos posteriores. Han pasado varias décadas, las familias envejecieron, muchos investigadores murieron, pero las preguntas permanecen. ¿Por qué abandonaron el automóvil? ¿Por qué terminaron tan lejos de su ruta? ¿Quién ayudó a Ted Weiger a sobrevivir durante semanas? ¿Qué vio Joseph Scone aquella noche? Y sobre todo, ¿qué ocurrió con Gary Matías? Quizás la montaña conozca la respuesta, quizás se perdió para siempre bajo la nieve, o quizás aquella noche de febrero de 1978 ocurrió algo que jamás llegó a descubrirse. Porque algunos misterios no terminan cuando aparecen los cuerpos, algunos misterios comienzan justamente allí, y el caso de los 5 de Yuba es uno de ellos.